Bueno, empezamos la lección 14 entonces. Habíamos terminado con la lección 13 al final, donde José interpreta los sueños del faraón. Entonces, hay una función profética de interpretación de la historia, pero además con mucha sabiduría también propone un plan de administración de los años de abundancia. Y dice el versículo 37, con el que empezamos ahora, que el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y noten el versículo 38. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así que en un instante, este hombre que había sido esclavo en Potifar, luego estuvo preso en la cárcel, se convierte en la persona más importante de Egipto, después solamente de Faraón. Y yo creo que hay un principio acá que uno lo encuentra consistentemente en la Escritura: si es todo el que se humilla va a ser exaltado. Y obviamente que Jesús es el modelo. Filipenses capítulo 2, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, que dice que se humilló a sí mismo y por lo cual Dios lo exaltó. Bueno, acá también vemos la exaltación. Lo que sucedió en la vida de José es una ilustración dramática de este principio espiritual que uno encuentra en la Biblia. Este hombre termina siendo exaltado, y es interesante porque el faraón está nombrando ahí o reconociendo que es justamente el Espíritu de Dios. Es a través de la obra de Dios que él puede haber hecho todo eso. Entonces, seguramente el faraón también habrá tenido algún informe sobre el comportamiento de José, tanto en Potifar como en la cárcel, así que no dudó en ponerlo como administrador general de todo, una especie de primer ministro del reino. Luego hizo una ceremonia pública, él se quitó el anillo, lo puso en la mano de José, también lo vistió de lino finísimo, dice la Biblia, colocó un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su carro. Toda esta ceremonia justamente fue para nombrar o ilustrar la autoridad que José tenía. Luego lo integró a la vida, ¿no?, social y cultural de Egipto, casándolo con la hija de un sacerdote, con Asenat, y le cambió el nombre también, le puso otro nombre, Safnat Panea, versículo 45. Probablemente todas estas cosas hicieron que el pueblo lo acepte, ¿no?, se congracie con él, el pueblo egipcio. Y una vez que José fue nombrado, no perdió tiempo, se dedicó justamente a lo que él había propuesto, a administrar las cosechas durante estos 7 años de abundancia, separando una quinta parte de la producción. Y dice aquí la Biblia que él tenía 30 años cuando en ese momento él comenzó a hacer esto. Versículo 46. Era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. La historia había comenzado con él con 17, así que durante 13 años él había vivido en la esclavitud, pero ahora él estaba cosechando una siembra en todo ese tiempo de integridad delante del Señor. Luego se menciona justamente los nombres de los hijos, y los nombres de los hijos son muy interesantes, que tuvo con estos 2 hijos, que tuvo con su esposa Senat. Los nombres que les dio son una expresión de su profunda fe en Dios, y también de que había comprendido el motivo de sus experiencias. Fíjense en el versículo 51, llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo, versículo 52, Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, por un lado, lo que Dios estaba haciendo en su corazón con respecto a su pasado, pero también con respecto a su presente en cuanto a la prosperidad. Y bueno, la hambruna llegó, tal como el sueño lo había predicho. Después de 7 años de abundancia, llegaron los 7 años de escasez. Versículo 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y es muy interesante esto, ¿no?, porque la hambruna llegó como se esperaba y afectó a toda la región, y esta gran nación, este gran imperio de ese entonces,
pudo responder ante eso debido justamente a la intervención de un profeta de Dios en ese contexto. Dios le reveló al gobernante, al faraón, del hambre, pero fue un hombre de Dios el que interpretó ese problema y fue un hombre de Dios el que ejecutó el plan previsor y con el propósito de asegurar la sobrevivencia humana. Hoy día también uno puede aplicarlo, ¿no?, a esto. Hoy pues, se pueden evitar situaciones penosas de hambre si hombres de Dios y naciones con capacidad de producción abundante, que en su mayoría hoy se identifican como cristianas, se hacen responsables justamente de desechar la codicia y el enriquecimiento desmedido en perjuicio de la vida de tantos humanos. En el capítulo 42, entonces, ahora tenemos el encuentro con sus hermanos. Así que esto es un poco, en esta narración tan hermosa que sigue, cómo José se enfrenta con su pasado. Se pueden notar acciones, por un lado, de manipulación de poder y de dureza, pero también de extrema generosidad y ternura en José. De hecho, los hermanos cuando lo ven no lo reconocen, pero él sí. Y entonces es muy a un nivel de estilo literario muy hermoso la narración, y vamos a ir viéndola. Bueno, cuando los hermanos llegan, porque escuchan que ahí había comida en Egipto y su padre los envía, dice el versículo 4 del capítulo 42 que Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Así que los mismos hermanos que habían vendido a José son los mismos hermanos que ahora van a Egipto a comprar comida. Bueno, no los reconoce a José, obviamente ya era un egipcio él y estaba con toda su vestimenta de egipcio. Entonces José, al reconocerlos, los acusa de espías y los mete en la cárcel, de hecho, por 3 días. Eso es lo que está en el versículo 13 al 17, donde ellos, fíjense que les cuentan que su papá estaba en casa, que había un hermano más, que otro había desaparecido. Y en el versículo 13 está, de hecho, el relato. Ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías, y en esto van a ser probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Entonces el plan original era que solamente uno vaya a buscar al hermano menor y vuelva, mientras los otros quedaban presos. Sin embargo, el versículo 18 dice que después de 3 días de estar en la cárcel, se acercó José y les dijo: haced esto y vivid. Y la razón que él da para el cambio es: yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Así que hubo 2 razones ahí por las que cambió este plan original José. La primera fue justamente que él temía a Dios, y lo segundo fue que era una causa humanitaria, ¿no? Darle de comer a su familia. Él sentía esa responsabilidad, así que quedó solamente Simeón preso y todos los hermanos fueron de regreso a Jacob. Y muy interesante lo que sigue ahora, vamos a considerarlo cuando los hermanos llegan a ver a su papá Jacob. Bueno, cuando llegaron los hermanos de José a su papá Jacob, le contaron toda la historia, lo que había pasado y cómo, bueno, Simeón quedó preso. Dice el 42:38 que les dijo Jacob: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces la negativa de Jacob fue rotunda. Dice: ya perdí a José, no voy a perder a Benjamín, que justamente era el hermano también de madre de José. Así que pasó el tiempo y Jacob no estuvo dispuesto a que se cumpla esto. Simeón quedó en la cárcel. No sabemos cuánto tiempo, lo cierto es que se le acabó la comida, y eso es lo que relata el capítulo 43. Se les acabó la comida y entonces Jacob volvió a pedirles que vayan a comprar en Egipto, pero ahí los hijos dijeron: no vamos a poder ir. Y acá entonces entra Judá en acción. Y es muy importante notar esto, porque Judá es el que justamente propuso venderlo a José como esclavo, como vimos ya. Judá es el que trata en el capítulo 38 con su maldad, y acá Judá habla
y le recuerda a su padre justamente lo que dijo aquel varón. Él no sabía que era José y le dijo que no podían volver sin Benjamín. Entonces, versículo 6 del 43, dijo Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: hacer venir a vuestro hermano? Y noten lo que sigue. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Y acá Judá entonces se hace cargo y él dice: yo voy a responder. Entonces acá ya vemos a un Judá mucho más maduro, ya no el Judá egoísta que piensa en sí mismo, sino en la familia, y él está haciéndose cargo de la vida de Benjamín. Sobre esta base y frente a la realidad de que iban a morir de hambre, Jacob termina aceptando esto. Y también es importante notar, ¿no?, lo que dice Jacob. Entonces Israel, su padre, en el versículo 11, le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, llevad a aquel varón un presente. Entonces ahí describe el presente de las cosas que ellos tenían. Lleven a su hermano también, dice el versículo 13. Y el versículo 14 es muy importante. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces ya se pone en las manos de Dios, y es en la fe en el Dios, quien se le apareció por primera vez en Betel y quien estuvo con él en todas sus experiencias, que él puede desprenderse de Benjamín. Cuando arribaron a Egipto con Benjamín, el mayordomo los recibió. Tenemos ahí la historia, los trató muy bien. Ellos quisieron devolver el dinero que había encontrado en su bolso, quisieron devolver el doble o pagar el doble, y es muy interesante en el capítulo 43 cómo ellos están dialogando con el mayordomo. Dice el versículo 16 que vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Por supuesto, los hermanos de José tuvieron temor, pensó que quizá iba a recriminarles algo. Entonces ellos decían en el versículo 18: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa, le hablaron y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimento, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su peso justo, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Y hemos traído más dinero, además, les aclaran. Y el versículo 23 dice lo que le responde el mayordomo: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. Entonces acá hay una afirmación, ¿no?, de que Dios estaba en el asunto, y hay un reconocimiento ahora del mayordomo egipcio de que Dios estaba obrando ahí. Bueno, le trajeron los presentes que habían traído, lo presentaron. Tenemos eso en el versículo 26, el 29 lo que dijimos. Y en verdad José, pese a su posición y a la dura experiencia en la vida política, nunca pierde su ternura ni su amor hacia su familia. Fíjense lo que dice el 27. Les preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien a tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron y hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y entonces José se apresuró
porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Ese encuentro con la familia muestra todavía un corazón sensible del propio José. Luego de lavarse, instruyó para la cena, bebieron, se alegraron, es lo que relata el capítulo 43. Y luego el capítulo 44 relata una trampa que hace José. Le ordena al mayordomo colocar, bueno, fíjense, en el versículo 2, pondrás mi copa de plata en la boca del costal del menor, o sea, de Benjamín, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Así que a ver, después de toda esa alegría, de cosas que ellos quizás no entendían, hay un detalle ahí, por ejemplo, José los hizo sentar de acuerdo a su edad, y eso también los sorprendió a ellos, cómo sabía la edad de cada uno. Pero a pesar de todo, ellos disfrutaron ese tiempo, no se esperaban lo que iba a venir ahora, porque mientras iban saliendo, el mayordomo salió y los detuvo acusándolos de ladrones. Por supuesto que ellos no se la esperaban a eso. Entonces dice el 44:9, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Estaban tan convencidos de que no podía ser, que dijeron que muera el que tiene la copa, y los demás nos convirtamos en esclavos. Y él dijo, también ahora sea, conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallara será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces se dieron prisa, y cada uno obviamente abrió su costal, y terminó apareciendo en Benjamín la copa de José. Dice el versículo 13 que entonces rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Entonces vamos a leer ahora con detenimiento lo que la intercesión de Judá, porque esto es muy importante, en el versículo 16 hasta el 34. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José dijo, no, solamente va a ser Benjamín, mi esclavo, ustedes pueden irse en paz. Y entonces, dice el versículo 18, que Judá le dijo, te ruego me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermanos? Y entonces le relata lo que había pasado antes, como el padre Jacob le había permitido a Benjamín ir, pero si él se hacía cargo de su vida. Entonces todo eso se relata ahí de una manera muy, muy clara. Y entonces en el versículo 27 dice, entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Versículo 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y como tu siervo, dice el versículo 32, salió por fiador, te ruego, versículo 33, que quede ahora tu siervo en lugar del joven. Porque ¿cómo volveré yo, dice el 34, a mi padre sin el joven? No podré. Entonces, hay elocuentes palabras ahí de Judá, que son una figura, ¿no?, de la obra vicaria, de la obra vicaria de Jesús en la cruz, justamente de ponerse en lugar de. Él dijo, no, que yo me quede en lugar de Benjamín. Y justamente fue por parte de Judá. Nosotros sabemos que el descendiente más ilustre de Judá fue Jesucristo, y acá tenemos una ilustración de esta intercesión, ¿no?, de esta sustitución. Y esto obviamente que conmovió el corazón de José, y fue el punto de clímax para que él decida ya revelarse a sus hermanos, lo cual está en el capítulo 45. Vamos para allá. En el capítulo 45 entonces José decide revelarse, no puede aguantarlo más, hace salir a todos los egipcios, y entonces él se revela diciendo, yo soy José, vuestro hermano. Y dice el versículo 5, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y acá entonces vemos la perspectiva de José sobre la historia. Él les ofrece olvido de la acción pasada, alivio para el presente y sobrevivencia para el futuro.
no hay ni un intento de venganza o un abuso de poder, lo cual es sobresaliente en la vida de José. Él no está diciendo que estuvo bien lo que ellos hicieron, está diciendo que estuvo mal lo que hicieron, pero Dios lo usó para salvar. Dios lo encaminó para bien. De hecho, en el capítulo 50 lo va a expresar de esta forma. Dice que era tal el llanto, de las lágrimas de José, que se escuchó afuera, inclusive el faraón lo escuchó mientras él se encuentra con sus hermanos. Después les encargó que volvieran a su país y que lo trajeran al padre. Y también ofreció darle la región de Gosén, al norte de Egipto. Cuando Faraón escuchó la noticia, se alegró también, según el texto bíblico, y le dio provisiones y carros para que trajeran a Jacob y a sus familias. Cuando regresaron a Jacob y le contaron, por supuesto que él se alegró muchísimo de saber que su hijo estaba vivo. Fíjense cómo es de fuerte la expresión, dice el 45-27. Ellos le contaron todas las palabras de José que le había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, y iré y le veré antes de que yo muera. Entonces la alegría de un padre. Aún así, el tener que irse a Egipto, ustedes recuerden que fue un problema para Abraham. De hecho, ahí fue donde Abraham mintió sobre su esposa y trajo un gran mal a Egipto. Luego Isaac, cuando también hubo hambre, quiso ir a Egipto y Dios se lo prohibió. Entonces acá era, por un lado, el deseo de un padre de querer ver a su hijo, pero por otro lado, la obediencia a Dios. Entonces, antes de ir a Egipto, Jacob habló, ofreció sacrificio a Dios y le consultó. Dice 46 que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Esto es un texto importante porque es Dios dándole la aprobación para que él descienda a Egipto, pero no solamente la aprobación, sino diciendo ahí donde se va a formar una gran nación, donde Israel creció y se consolidó como nación, porque tenía la protección justamente de la nación de Egipto, de frente a los enemigos. Tenía un lugar donde ellos podían trabajar a tierra, podían conseguir alimento. Entonces, si bien no era la tierra prometida, era el lugar que Dios tenía reservado para formarlos como nación y luego llevarlos a la tierra de Canaán. De hecho, Abraham también ya le había advertido eso, que sus descendientes iban a estar 400 años como esclavos en una tierra extranjera y luego él los iba a llevar a la tierra prometida. Así que acá está el plan de Dios yendo adelante. Y la otra expresión significativa, la que leímos al versículo 4, que la mano de José va a cerrar tus ojos. O sea, José te va a cuidar, él se va a hacer cargo de ti hasta que te mueras. Y en ese sentido José está tomando el lugar de primogénito, porque él se está haciendo cargo de su padre. Si bien ya de hecho Jacob lo había considerado como un primogénito, al darle la vestimenta, al darle ese trato especial, aquí Dios le estaba diciendo que eso iba a ser realmente, efectivamente José iba a ser o iba a actuar como un primogénito para Jacob. Así que Egipto proveyó la preservación inmediata y un lugar donde la nación se desarrolle, pero al fin y al cabo iba a ser también un lugar de prueba para el pueblo de Dios. Con esta afirmación o con esta aprobación clara de Dios es que él entonces decide descender a Egipto, y ahí tenemos todos los descendientes de él. Desde el versículo 8, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, y comienza Rubén, los hijos de Rubén, y va cada uno en orden, todo el capítulo 46 mencionando a los descendientes. Luego, versículo 28, envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. José unció su carro, vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives.
lo que estaba diciendo es: puedo ya morir en paz, porque he visto tu rostro. Esta expresión no es solamente la expresión de un padre que se encuentra con un hijo, sino también la expresión de un patriarca que está viendo la continuación de la descendencia, donde está quedando asegurada por su hijo, que él sabe que se había apropiado de esa promesa patriarcal, o sea, el requisito espiritual, y también tenía la seguridad del sustento físico, es decir, que era el requisito físico de saber que su descendencia iba a poder prosperar. Y José justamente mostró una sensibilidad cultural después en el relato, cuando vemos. Él sabía cómo presentar, entonces instruyó a sus hermanos para que se presenten ante el faraón, digan cuál era su oficio y logren un acuerdo beneficioso para ambas partes. Por un lado, para Egipto, beneficiándolo, ya que él iba a tener un grupo de personas protegiendo el norte de Egipto de ataques, pero por otro lado también el pueblo de Israel iba a tener un lugar donde crecer, desarrollarse. Entonces también vemos las habilidades políticas de José ahí, cómo logra un acuerdo donde todos salen beneficiados. Luego dice el relato bíblico que José introdujo a Jacob, capítulo 47, versículo 7, lo presentó delante de Faraón y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. La preocupación del faraón, la pregunta fue sobre la edad de Jacob. Y Jacob se presenta como un peregrino acá, cuando le dice la vida. Quizá el faraón no estaba acostumbrado a eso, él estaba acostumbrado a vivir ahí en un lugar central, pero Jacob reconoce que es un peregrino y lo que hace después es muy significativo. Versículo 10. Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Esta bendición es significativa por lo menos por dos razones. Primero, porque el faraón era considerado como una divinidad. Sin embargo, Jacob lo ubica bajo la bendición de Dios, dando así testimonio del Dios verdadero y de la condición de todo hombre ante él. Y en segundo lugar, en contraste con su abuelo Abraham, que había traído maldición al faraón en su tiempo, aquí Jacob es un instrumento de bendición para el faraón y para su pueblo. Luego la historia sigue diciendo que el hambre obviamente al agudizarse, las personas terminaron vendiendo sus tierras al faraón y el faraón se convirtió en propietario de todo, dueño. Sin embargo, les permitió seguir administrando los bienes a cambio de una quinta parte de las cosechas anuales. El faraón era el propietario y el dispensador justamente del sustento material. Y es muy interesante porque la ley que en realidad la implementa José, en su intención original fue asegurar sustento en el territorio, donde la producción era impredecible hasta ese momento y ahora acá sí, y también para mantener un orden y estabilidad sociopolítica que garantizaba el bienestar del pueblo. Esa es la motivación de este sistema estatal o nacionalista. Comúnmente se le llama faraónico o faraónica, pero lo cierto es que en la actualidad muchas veces eso más habla del abuso y de la corrupción de esta política, pero bien implementada era algo que beneficiaba a todos. Bueno, el pueblo creció muchísimo, prosperó, y dice el 29 que llegaron los días de Israel para morir y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Entonces el pedido de Jacob a José era en base a la promesa que él tenía, de que la tierra prometida estaba en Canaán, así que le pidió que cuando muera lo entierren justamente en Canaán. Por eso el versículo 31 termina: e Israel dijo: júramelo, y José lo juró. Entonces Israel ya se inclinó sobre la cabecera de la cama, como nos dando la idea de ya estoy listo para morir. Vamos a ver entonces los últimos capítulos de Génesis, cómo termina la historia. Tenemos entonces en el capítulo 48, viendo ya la realidad de que la muerte de Jacob estaba cerca, la búsqueda de bendición de José para sus hijos. Entonces José llevó a sus hijos a Jacob para que los bendiga. Manasés el mayor y Efraín el menor. Y Jacob los bendijo.
La bendición era como dirigida a José, pero en realidad hacia sus hijos. De hecho, dice el versículo 4, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasís, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. En esta adopción que hace Jacob de los hijos de José, lo que básicamente está haciendo es transmitiendo un derecho de primogenitura, o sea, le está dando una doble bendición a José a través de sus dos hijos. Entonces ya no es José, sino sus dos hijos los que reciben la bendición. Por eso es que José recibe una doble bendición. Entonces es posible que aquí en esta ocasión la primogenitura es transferida a José. Entonces los dos son benditos. Fíjense, si ustedes leen en detenimiento, lo que básicamente está haciendo Jacob es pidiendo la bendición divina sobre ellos, que sea perpetuado en ellos el nombre de Israel, de Abraham y de Isaac, y que sean multiplicados grandemente. Ahora, un detalle muy interesante para notarlo, versículo 17 del 48. Viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, o sea, del menor, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Así como él había sido bendecido por Dios, siendo el menor, él también decidió aquí bendecir a Efraín, que no era el primogénito, en lugar de Manasés. Y fue así realmente en la historia. Efraín fue justamente la tribu que se relaciona con Israel. Es decir, Efraín era la capital del reino del norte de Israel, y Efraín obviamente tuvo un papel importante, la tribu de Efraín, en el desarrollo de la historia de Israel. Luego tenemos el capítulo 49, donde tenemos las bendiciones hacia los hijos. Rubén, en primer lugar, básicamente las cuestiones más importantes a desarrollar hay una referencia clara a la inestabilidad, y aunque era el primogénito debido a su pecado con Bila, que vimos eso, no iba a ser el principal. Luego tenemos Simeón y Leví, que eran los que fueron responsables de la matanza en Siquem. Ellos iban a ser apartados y esparcidos de Israel. De hecho, Simeón fue incluido dentro de Judá y Leví nunca llegó a tener una tierra, los descendientes de Leví. Judá sí es el que es alabado aquí, y es muy interesante el versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía no se cumplió sino hasta 640 años más tarde, cuando David, que era descendiente de Judá, asumió el trono de Israel, y a través de David y de sus descendencias nació Jesús, el león de la tribu de Judá. Y es probable que este versículo un poco oscuro, hasta que venga Silo, se refiere justamente a la segunda venida de Cristo, el león de la tribu de Judá en su reino milenial. Luego tenemos a Zabulón, que la bendición tiene que ver con habitar los puertos marinos. Luego Isaacar puede aludir a una gran fuerza aquí en su bendición, y también un poco perezoso este pueblo, en cómo se expresa. Luego Dan, que sería juez por un lado, pero también se caracterizaría por la tradición y la violencia, según esa expresión, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. De hecho, Sansón era de la tribu de Dan, según uno de los jueces, pero también los de la tribu de Dan fueron los que introdujeron la idolatría en Israel. Quizá por eso no se lo menciona en Apocalipsis entre las tribus de Israel. Luego está Gad, que quedaba al oriente del Jordán, entonces tuvo mucha guerra y quizá por eso la profecía ahí. Luego está Aser, que recibió las tierras costeras, mucha abundancia. Neftalí, dichos hermosos también sobre la bendición de Neftalí. Sierva suelta, o sea, como un rápido. Y José. A José se lo bendice justamente, habla de la protección del Dios omnipotente sobre él,
y la proyección futura también sobre él vislumbra abundantes bendiciones. De hecho, tenemos líderes como Josué, como Débora, como Samuel, que pertenecían a la tribu de Efraín, Gedeón, Jefté, de la tribu de Manasés también. Y Benjamín, por último, que es descrito como un lobo arrebatador, también un carácter violento, y de hecho hay una historia en Jueces muy triste, justamente con los descendientes de Benjamín. Finalmente tenemos la muerte y sepultura de Jacob, en el capítulo, al final del 49 y capítulo 50, 49, 29, dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Esta expresión, voy a ser reunido con mi pueblo, refleja la idea justamente de que él creía que había vida más allá de la tumba, porque para él sus seres queridos vivían. Fue reunido con sus padres, ¿no? 33, cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue reunido con sus padres. Luego de su fallecimiento, los hermanos de José, teniendo miedo de que él se vengue, ahora que ya no estaba su padre, fueron a hablar con él, se inclinaron. Eso es lo que relata el capítulo 50, después obviamente de todo ese proceso de duelo y de traslado de Jacob a Canaán, que cumplió José. Fue embalsamado, lloraron por él muchos días y finalmente fue trasladado a Canaán. Y después entonces vinieron los hermanos de José, y entonces vamos a leer el versículo 20, que es muy importante. José dice que le respondió, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces José entendió que esto que había sido malo, Dios lo usó para bien, en la historia de salvación de la nación, para preservar la vida, la descendencia, y justamente para poder un contexto de desarrollo como nación. Finalmente tenemos la muerte de José, y también tenemos la esperanza de José en esto. O sea, José es quien se apropia, así como de Abraham pasó a Isaac y no a Ismael, y de Isaac pasó a Jacob y no a Esaú. Aquí es José el personaje central que se apropia del pacto, de la promesa. Y versículo 24, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Era tal la certeza del cumplimiento de la promesa que José pidió que se comprometan en llevarlo a Canaán cuando ellos vayan. No en ese momento de su muerte, sino en la certeza de que iban a ser trasladados cuando ellos justamente sean trasladados, los lleven a él. Y obviamente que esto es un acto de fe. De hecho, Hebreos 11:22 lo evidencia así. Es la fe de José. Su cumplimiento se ve en Éxodo capítulo 13, versículo 19, y también en Josué 24:32. Y así termina el libro de Génesis, con un ataúd en Egipto. Esto es toda una ilustración. Es un ataúd en Egipto esperando la siguiente historia de la salvación, que es el Éxodo. Entonces Génesis nos prepara para esto, y con este ataúd en Egipto da el paso justamente a la historia siguiente de la salvación, que va a ser el éxodo del pueblo de Dios, muchos años después, cientos de años después, de vuelta a la tierra prometida. Pero eso va a ser otro libro.